Hey guys, welcome to another video. This is Jose Freire, your English teacher. In this class, we're going to learn the verb to be in the present simple, which is one of the most important verbs in the English language. So let's start with this class. Hola chicos, bienvenidos a esta nueva clase en la cual vamos a tratar el tema del verbo to be, el verbo ser o estar, esas dos ideas en presente simple, uno de los verbos más importantes de la lengua inglesa, quizás el más importante, así que vamos allá, empecemos con esta clase. Antes de empezar con la explicación del verbo to be, aclaremos que hay unos sujetos, es decir, las personas, los animales o las cosas que realizan las acciones o los estados que se están expresando. Por ejemplo, tenemos sujetos como Carlos sería un sujeto, o María sería otro sujeto, o la vaca sería otro sujeto, o yo soy otro sujeto, o nosotros somos otros sujetos. Esos son los sujetos. Y también existen lo que se llaman pronombres, que reemplazan a los sujetos. Por ejemplo, acá tenemos a I, es el sujeto yo. You, tú, he, él, she, ella, it, eso, para hablar de animales o cosas. We, nosotros. You, de nuevo, ustedes. Y por último, they, ellos o ellas. Este tema lo revisamos en un video, el cual les dejo recomendado por acá. El tema de los personal pronouns, pronombres personales, que también pueden ser sujetos. Ahora bien, los sujetos normalmente van acompañados de verbos, es decir, de acciones o estados. En este caso vamos a revisar el verbo to be. Ahora bien, ¿para qué utilizamos el verbo to be? Ser o estar. Para expresar quiénes somos. Por ejemplo, I am Jose. O para expresar nuestra profesión u ocupación. I am a teacher. O para expresar nuestra nacionalidad. I am Colombian. Y también para describirnos física o psicológicamente. I am short. O I am intelligent. Y además de esto, para expresar nuestro estado de ánimo, ya que también significa estar. Por ejemplo, I am happy. Bueno, y una excepción aquí, y es que en inglés utilizamos, y no en español, al verbo to be para expresar nuestra edad. En español diríamos yo tengo 30 años. En inglés esto no es correcto, ya que no utilizamos el verbo have para expresar nuestra edad, sino al verbo to be, este que vamos a aprender en la clase de hoy. Quiere decir que diríamos cosas como que I am 30 years old. ¿Ok? Recordemos eso. En inglés expresamos la edad con el verbo to be. Y por último, utilizaríamos el verbo to be también para hablar del clima. Por ejemplo, today is rainy, hoy está lluvioso. Y finalmente, para hablar de la ubicación. Por ejemplo, Medellín is in Colombia. Y bueno, esta sería entonces un resumen de para qué utilizamos el verbo to be en inglés, y ahora veríamos la parte de cómo se forma el verbo to be o cómo se conjuga el verbo to be, cómo se transforma. Así que aquí vamos. El verbo to be, como lo ven en pantalla en azul, solamente es be, ¿verdad? Ese verbo que están viendo allí. Pero él sufre una transformación dependiendo del sujeto, es decir, cambia con cada sujeto. Lo que quiero decir con esto es que yo no podría decir cosas como I be, you be, he be. No, es incorrecto. No es la forma adecuada de expresarlo. Así nadie nos entendería. En realidad, el verbo, que como lo están viendo es be, be, tienen que o tenemos que aprenderlo de memoria cómo queda o cómo se transforma dependiendo del sujeto. Y funciona de esta manera. Si el sujeto es I, es decir, yo, el verbo to be queda am. ¿Sí? Obviamente lo que nos traduciría tanto yo soy como yo estoy. ¿Ok? Y ustedes podrían decir como que, ok, ¿cómo así que son dos ideas distintas? Tanto yo soy como yo estoy.
¿Cómo saber cuándo es yo soy o cómo saber cuándo es yo estoy? Pues muy fácil, por el contexto. Obviamente, por la idea que viene después de este yo soy o yo estoy. Por ejemplo, si yo digo I am a teacher, obviamente estaría diciendo de que yo soy un profesor, no que yo estoy un profesor, lo cual sonaría muy raro. Y si digo cosas como que I am at school, yo estoy en la escuela, obviamente estaría hablando de estar, yo estoy. Ok, entonces ya sabemos el verbo to be, esas dos ideas, tanto ser como estar. Para ellos es un solo verbo, para nosotros son dos. So, cada vez que veamos you, si queremos expresar el verbo to be, es decir, ser o estar, diríamos you are. Ok, y en español estaríamos diciendo tú eres o tú estás. Con he, el verbo to be queda is. So, he is es él es o él está. She, sucede lo mismo. She is, ella es o ella está. It, que como recuerdan es ese sujeto, ese pronombre que utilizamos para hablar de objetos o animales, queda igual. So, it is, tanto eso es como eso está. Nosotros, we are, so nosotros somos o nosotros estamos. You es ustedes, you are, so ustedes son o ustedes están. Y por último, they, que es ellos o ellas, they are también, ellos son o ellos están. Entonces, como pueden ver, el verbo to be, que es be, ok, nunca quedaría be cuando se conjuga, es decir, cuando se coloca al lado de un sujeto. Siempre recibe una transformación, como pueden ver. El verbo be pasa de be a I am, de you a you are. Y bueno, hay que aprenderse, sería el consejo de memoria, este verbo to be, el cual realmente es muy fácil. Bueno, el modo negativo es muy simple de formar. Lo único que hacemos es agregarle a la conjugación del verbo to be un not, un not al lado del verbo to be, para de esa manera expresar pues la negación. Entonces nos quedaría algo como que I am igualito y not. So, I am not, que traduciría para nosotros yo no soy o yo no estoy. Por ejemplo, I am not Carlos. Yo no soy Carlos. Or I am not at school. Yo no estoy en la escuela. ¿Ok? Y lo mismo con todos los demás sujetos. So, you are not. Tú no eres o tú no estás. He is not. Él no es, él no está. She is not. It is not. We are not. Nosotros no somos o no estamos. You are not. Ustedes no son o no están. Y they are not. Ellos no son o no están. Y recordemos, una sola idea en inglés y son dos ideas en español. Tanto ser como estar. Vamos ahora a la forma interrogativa, la cual también es muy simple porque lo único que hacemos es invertir el orden del verbo to be. Si recordamos bien en las afirmaciones diríamos I am. Por ejemplo, I am Jose. ¿Ok? Pero en la forma interrogativa, es decir, para hacer preguntas, lo único que hacemos es colocar al verbo to be de primero y el sujeto en la segunda posición. Y obvio, no olviden colocar el signo de interrogación al final. Entonces, en vez de decir I am, diríamos am I, lo que nos quedaría como ¿soy yo o estoy yo? En vez de you are diríamos are you, obviamente más un complemento, ¿no? Falta algo, porque ahí solo diría como que eres tú o estás tú, bueno, pero falta algo más, ¿no? En vez de he is sería is he. En vez de she is she, para hacer pregunta. En vez de it is sería is it. Sería ya no we are, sino are we. Are you. Y por último, para preguntar como que si ellos son o ellos están, diríamos are they. ¿Son ellos o ellos están? Finalmente llegamos a un fenómeno que se llama contracciones, que es muy simple de entender porque lo único que hacemos es reducir un poco la escritura y también obviamente la pronunciación de las palabras para que sea la lengua más fluida, más rápida de comunicar las ideas.
Y bueno, aquí tenemos el verbo to be, I am, you are, he is, bueno, el que ya hemos estado practicando y aprendiendo. Y este fenómeno no lo utilizamos en español. Nosotros no podríamos reducir al verbo ser ni al verbo estar, es decir, contraerlo, pero sí lo hacemos en inglés y funciona de la siguiente manera. I am significaría tanto yo soy como yo estoy. Y una contracción lo único que hacemos es eliminar la primera letra del verbo to be, en este caso sería la A del am, y le colocamos, en vez de la A, le colocamos un apóstrofe y dejamos la M, y ahí quedaría I'm, lo cual significa lo mismo, tanto yo soy o yo estoy. Lo único que estamos haciendo es que lo contraemos para que obviamente, como dije al principio, sea más rápido. En vez de I am, diría I'm. You are, pasa lo mismo, le quitamos la A, es decir, la primera letra del verbo to be, y en vez de decir you are, decimos your, igualito. Apóstrofe, porque le quitamos la A y colocamos pues la R y la E que sobran. En vez de he is, diríamos his. En vez de she is, she's. It is, it's. We are, we're. You are, your, and they are, their. Y ahí tenemos al verbo to be contraído, ¿verdad? En contracción, que lo único que hicimos fue quitar la primera vocal, la primera letra. Bueno, sí, todas son vocales del verbo to be. Ahora bien, vamos a la parte negativa, porque también se puede contraer el verbo to be en su parte negativa. Y bueno, lo único que hacemos en este caso es que, bueno, el verbo to be con el I no tiene contracción formal. Uno diría I am not, ¿sí? Yo no soy, yo no estoy. Aunque sí hay una informal que es ain't. Pero bueno, vamos a realmente solo comentarla, pero no es formal, ¿ok? Vamos entonces con you are, que diríamos you aren't. ¿Y de dónde sale esto? Ok, esa contracción, que si se dan cuenta, es pegar obviamente el are más el not, y lo único que hice fue que le quité la O, y es lo que vamos a hacer con todos los demás, a el not, y le coloqué en vez de la O, le puse un apóstrofe, que es esa comita que aparece en la parte de arriba. En vez de he is not, diría he isn't, y fue lo mismo, le quité la O a el not. Lo mismo pasa con she isn't, es decir, she's not, es lo mismo, una contracción. Si se dan cuenta, es simplemente hacerlo más rápido. It isn't, que obviamente sería del is, it is not. We aren't, en realidad, de we are not. You aren't, de you are not. Si se dan cuenta, es lo mismo que hago en todas. Le quito la O. Y por último, they aren't, they are not. Y como les comenté, significa lo mismo. Es decir, que decir I am es lo mismo que decir I'm. Estoy diciendo yo soy o yo estoy. Y decir I am not sería lo mismo que decir I ain't. Solo que, ojo, eso sería inglés informal. Pero el resto de las contracciones, desde you aren't hacia abajo, todas serían formales, son correctas. Y bueno, ahí tenemos al verbo to be en contracción. En la siguiente actividad tenemos una rutina de gramática, a grammar routine about the verb to be, acerca del verbo to be, el cual vamos a practicar con la siguiente actividad. Vamos entonces a completar cada una de las frases o sentences, las cuales tenemos ya copiadas, pero están todas incompletas porque les falta el verbo to be, es decir, ser o estar, a todas. Pero tenemos que tener en cuenta cuál es el sujeto para poder escoger cuál es el verbo to be correspondiente. Vamos con el primer ejemplo. En la primera columna donde les aparece sentence, ahí van a colocar el verbo to be correspondiente teniendo en cuenta al sujeto. Si se dan cuenta, en la primera frase dice que John, el cual es un él, es lo mismo que decir él, dice John is my brother, es decir, John es mi hermano. Y bueno,
ahí entonces colocaríamos el verbo to be. No quedaría are, ni podría quedar am, y mucho menos podría quedar be. Porque si decimos John be, estaríamos diciendo como que John ser mi hermano. Y eso suena muy raro, ¿verdad? Tendríamos que conjugarlo para que quedara John is my brother. En la segunda columna vamos a colocar el verbo to be solito, lo sacamos, ¿verdad? Lo colocamos solito. Y en la tercera columna lo vamos a colocar. La misma frase la copiamos nuevamente, pero de forma negativa. Como lo aprendimos en la explicación, lo único que hacemos es agregar un not, el cual les marqué en rojo. Así que, y les recomiendo marcar en rojo para que sigan la idea. So, diríamos, John is not my brother. ¿Ok? So, John is not my brother. Ahí está que John no es mi hermano. Y por último, colocaríamos en español que, ¿cuál es ese verbo? En este caso sería es, ya que no estamos diciendo que John está mi hermano, sino que John es. Recuerden, solo colocar entonces el verbo to be, pero en español. En este caso sería es. Vamos con un segundo ejemplo y tenemos a la idea de you. Ok, con el verbo to be, si recordamos, y lo pueden ver en las primeras páginas y en la explicación, tenemos que you con el verbo to be queda are. Así que diríamos que you are a good student. Ya completamos la frase como que tú eres un buen estudiante. Ok, colocamos el verbo to be en la segunda columna. El verbo to be solamente es la palabra are. Así que la ubicamos, solo el verbo to be. Miren que esa columna solo dice verb to be. Y completamos la tercera columna con la forma negativa, diciendo que you are not a good student. Tú no eres un buen estudiante, ¿ok? Y ahí estaríamos colocando con el not ya la forma negativa. Finalmente, lo único que hacemos entonces es colocar el verbo to be que estamos expresando en esta idea. Y la repito, tú no eres. ¿Cuál es el verbo to be en este caso? Sería eres. Así que lo colocamos en español. No la frase completa, sino el verbo to be, que en este caso sería eres. Ustedes continúan con el resto de la rutina. En esta actividad vamos a completar cada una de las frases con el verbo to be, teniendo en cuenta el sujeto que tenemos al inicio. En nuestra primera frase nos dice they friends, y aquí al ladito tenemos la tabla de cómo quedaría el verbo to be, que nos traduce ser o estar en español, teniendo en cuenta cada uno de los sujetos. Dice que ellos amigos, la idea sería ellos son amigos. So in English we would say they are friends, ellos son amigos. Y lo mismo haremos con el resto de las frases. Y en la segunda parte nos piden fill in with am not, isn't or aren't, que completemos con la forma negativa del verbo to be, que ya sabemos que es agregando un not. Así que vamos a completar la primera frase que dice he a pilot, él un piloto. Vamos a decir lo opuesto, vamos a decir que él no es un piloto, así que diríamos que he isn't or he is not, que es lo mismo a pilot. Y lo mismo vamos a hacer con el resto de las frases. Por aquí, ampliación. En la siguiente actividad vamos a realizar dos procesos. En el primero, correct the mistakes. Vamos a corregir los errores que tienen cada una de las frases from 1 to 9, de la 1 a la 9. La primera frase nos dice que Liz, una chica, are ill. Y bueno, aquí la frase que quisieron expresar es que Liz está enferma, pero colocaron el verbo to be errado. No se dice Liz are, sino Liz is. So Liz is ill. Lisa está enferma, y lo mismo vamos a hacer con el resto de las frases. Corregir el verbo to be. En la segunda parte nos piden que ask questions and give short form answers. Nos piden que hagamos preguntas con el verbo to be, utilizando el verbo to be, por eso ese espacio al principio de la frase, y luego que realicemos respuestas cortas. Vamos con la primera que dice he a doctor, él un doctor. La pregunta sería
él es un doctor. En inglés entonces colocaríamos al verbo to be al principio, es decir, ¿con quién va he? Cuando es el verbo to be, ser o estar, diríamos he is. So, en este caso que es una pregunta, lo invertimos y decimos is he a doctor? ¿Él es un doctor? La respuesta cortica sería yes, he is. Es decir, volvemos a utilizar al pronombre y al verbo to be. Lo mismo vamos a hacer con el resto de frases. Por aquí, una ampliación. En esta actividad vamos a reorganizar las palabras para formar una frase correcta. En la primera opción tenemos a I not a teacher am. Yo no un profesor soy. Vamos a reorganizarla para que la frase quede adecuada. Así que diríamos que I am not a teacher. Yo no soy un profesor. Y lo mismo vamos a hacer con el resto de las frases. Ustedes continúan. En esta actividad vamos a completar este pequeño texto acerca de María con el uso del verbo to be, teniendo en cuenta el sujeto que aparece antes del espacio donde hay que colocar the verb to be. Empieza la lectura con Hello, I, Maria. Dice entonces que hola, yo, espacio, María, es decir, yo soy María, ya que vamos a completar solo con el verbo to be. Ser o estar. En este caso entonces sería Hello, I am Maria. Hola, yo soy María. Y luego sigue and I from Madrid in Spain. Y yo, espacio, de Madrid en España. Así que vamos a completar, les recuerdo, con el verbo to be solamente. Guys, con esto hemos llegado al final de este video y de esta clase. Si les gustó, dejen un like y también activen la campanita para seguir recibiendo de nuestras actualizaciones. No siendo más, stick around and goodbye.